Contexto Universitario. Tenemos el gusto de poder platicar con la maestra Blanca Chong López, catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, Blanquita, contigo vamos a platicar sobre el momento que vive el presidente Enrique Peña Nieto y todos los procesos de comunicación donde tú eres experta, que se han venido dando, toda esta actividad en las redes sociales, toda esta exigencia, pues de que el presidente dé cuentas, toda esta caricaturización que se ha hecho de su persona, todo esto incidir en sus deficiencias, inclusive académicas, y que yo no sé a quién dañe más, si al presidente o a todos nosotros como mexicanos. ¿Cómo ves tú esta situación que se viene dando? Bueno, yo creo que este mensaje que acaba de leer el licenciado Ceballos pues expresa el sentir de muchísimas personas, ¿verdad? Yo creo que una buena parte de los mexicanos, desafortunadamente, creo que todavía un grupo pequeño en relación a la población siente eso, ¿no? Precisamente que ya no el licenciado Peña Nieto, sino la figura presidencial en México está en su peor momento, ¿no? La presidencia como institución, digamos, pues en este periodo se ha visto totalmente demeritada, ¿no? Creo que efectivamente en esto ha incidido mucho pues la facilidad que ofrecen hoy los medios de comunicación. Sí, ya no son solo los medios tradicionales, que siguen siendo muy importantes con una gran presencia, pero está todo el trabajo a través de las redes sociales, de los distintos dispositivos, todos los mensajes que se emiten y que efectivamente muestran un gran descontento de un buen sector de la población, pero me parece a mí que no es suficiente, ¿verdad? Como se ha planteado llamar para que renuncie a una marcha, para que renuncie el presidente, me parece que estamos muy lejos en nuestro país de llegar todavía a un momento así. Somos un país disfuncional, Blanquita, porque lo traslado yo y guardadas las proporciones, pero finalmente son sistemas, a una familia donde hay diferencias entre mamá y papá, y entonces mamá ataca a papá y lo ponen mal frente a los hijos, y entonces los hijos encuentran que hay como un camino de oportunidades insospechadas, y entonces lejos de suscitarse la cohesión, hay una división importante hasta que llega un momento en que hay fracturas insalvables. ¿Te parece a ti que lo podemos trasladar como ejemplo a lo que nos está pasando en México? Sí, yo creo que de alguna manera, ¿no? Lo vemos en los distintos partidos políticos. A mí me parece que en buena medida esta situación pues de ataque a la figura presidencial y pues que en muchos casos se hace con razón, ¿verdad? Todos los señalamientos, los errores, el mostrar, pues, incluso hasta caricaturizar, ¿verdad? Todas las situaciones que se han vivido. Yo creo que en buena medida, pues, se dan desde los diferentes partidos también, o se impulsan desde los diferentes partidos. Es cierto, hay un sector de la población, por ejemplo, muchos jóvenes que no tienen un partido político y que comparten este sentimiento de enojo, de frustración, etcétera. Pero me parece también que en relación a esto que tú señalas, pues que el resto de los partidos políticos pues también están aprovechando esta coyuntura, ¿no? Bueno, pero es que también hay un terreno fértil. Claro. Se dice, por ejemplo, pues ni cómo ayudar, ¿no? Al presidente, ¿no? No se deja ayudar, ¿no? O sea, son error tras error. Bueno, yo creo que todo lo que ha sido el sexenio, ¿verdad? Ha sido pues verdaderamente un desastre, ¿no? La conducción del país, yo por lo menos así lo veo y creo que es el sentir de muchos ciudadanos también y de muchos jóvenes. Lo que pasa es que
a diferencia de algunos planteamientos que dicen, bueno, es que dejemos a un lado los partidos políticos y seamos los ciudadanos los que tomemos las riendas, ¿no? Por ejemplo, la postura de Sergio Aguayo, que me parece muy valiosa y muy respetable su opinión, pero yo discrepo de esa situación porque creo que nuestro país requiere de instituciones, en eso estoy de acuerdo. No podemos borrar ni pensar en que los ciudadanos nos vamos a organizar de la noche a la mañana y tomar las riendas del país en nuestras manos. Se requiere de una organización y de una organización fuerte, que tiene que ser algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora, indudablemente, porque ya hemos probado. Por eso, pero eso lo pensamos los ciudadanos. Necesitamos instituciones fuertes, columnas vertebrales que nos permitan sostener todo lo que significa la marcha del país. ¿Pero eso lo piensan los políticos? No, ese es precisamente nuestro gran problema y por eso yo decía que necesitaríamos algo distinto, ¿no? Una alternativa diferente a las que hemos visto por lo menos hasta ahora en el poder, ¿no? En la máxima posición de poder en el país. Yo creo que ese es el gran error de los políticos, de la clase política, esa ceguera, esa soberbia con la que se conducen, ¿verdad? Uh-huh. Porque parecería que, bueno, como decía aquel famoso, ¿verdad? Por su frase, ni los veo ni los oigo, ¿no? Pero Blanquita, esa ceguera y esa, a lo mejor no soberbia, pero sí tosudez, está también del lado del ciudadano. No solamente está del lado del gobernante, porque los ciudadanos vemos lo que queremos ver y los ciudadanos nos tapamos los ojos con una soberana indiferencia cuando mis intereses no son afectados. Yo no veo a alguien cuya colonia no sufrió las afectaciones, para aterrizarlo localmente. Las afectaciones de las inundaciones no lo veo diciendo que el drenaje es lo prioritario, no lo veo manifestándose. Se manifiestan quienes están siendo afectados en ese momento. Escuchamos la respuesta de Blanquita después de una pausa. Gracias. Bien, continuamos con esta conversación. Está con nosotros la maestra Blanca Chong López, catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila, y estamos platicando sobre todo esto que priva en el ambiente en días de fiesta como hoy, septiembre todo, y noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, y entonces pues eso hace que volteemos hacia el concepto de patria y hacia el concepto de nacionalismo y hacia qué tanto nos interesa lo que vivimos primero en nuestra casa más inmediata, que es nuestro municipio, nuestro entorno como laguneros, y luego lo que está viviendo en el país. Y yo te planteaba, Blanquita, pues esta ceguera también que nos acompaña a nosotros los ciudadanos, no solamente a los gobernantes. ¿Cómo revertirla? ¿Hay manera? Bueno, yo creo que se necesita que como ciudadanos desarrollemos una conciencia, ¿verdad? Una conciencia y una disposición a comprometernos, ¿no? A comprometernos desde la preocupación por las cuestiones más inmediatas que atañen, por ejemplo, a nuestra ciudad. Mencionabas el caso de las recientes inundaciones. Bueno, efectivamente los que no fueron afectados directamente, pues no se preocupan en absoluto, ¿verdad? Y quienes han sido afectados, en cuanto se resuelve su situación, o se nos resuelve nuestra situación, también nos olvidamos del asunto. Si no hay esa conciencia, esa visión a más largo plazo, pero creo que este es un reflejo de lo que vivimos, pues, como sistema. Todo el entorno que vivimos nos lleva a esto, ¿no? Cada quien preocuparnos por lo nuestro, por lo más inmediato, los jóvenes por salir adelante con sus carreras, quienes estudian o con sus trabajos, etcétera. No existe esa conciencia y creo que ahí hay una labor muy importante que se debe desarrollar desde la educación básica, ¿no?
por ejemplo, ¿qué significado tienen ya estas fiestas para la mayoría de los jóvenes? Pues a lo mejor solamente lo que es la fiesta, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué sentido, hablando de nacionalismo, qué sentido tiene, por ejemplo, para los jóvenes, para los niños? Creo que se ha perdido mucho esto porque todo se reduce precisamente a la fiesta. En las escuelas los profesores muchas veces estamos más preocupados por otro tipo de situaciones, ¿verdad? También por nuestro propio bienestar o nuestros propios problemas, etcétera, y nos olvidamos de esta parte. Entonces creo que en cuanto a esta pregunta que haces del qué hacer, creo que ahí es donde hace falta incidir, ¿verdad? Uh-huh. Porque vemos esta diferencia con otras generaciones, ¿verdad? En donde pues sí había como por lo menos un sentimiento, ¿verdad? De compromiso, de preocupación por la nación, o se veía en más personas esto, por lo menos. Yo siento que cada vez se va perdiendo más. Ajá. ¿Sí? Este concepto de patria, que es lo que se ha venido diluyendo, porque patria no es ni el grito, ni el mariachi, ni el tequila, ni vestirse con blusas mexicanas, que ahora está de moda, sino es algo que se vive más desde el corazón que desde la apariencia. Sí. Por eso digo yo, habría que preguntarnos cuál es el significado que en realidad tienen estas fiestas para los jóvenes, para los niños, para las nuevas generaciones sobre todo, ¿verdad? Y aquí la cuestión es a largo plazo. Yo insisto, todo lo que tiene que ver con la educación son procesos y trabajos que debemos realizar a muy largo plazo. No tanto en lo inmediato, pero desafortunadamente veo que cada vez esa preocupación se va diluyendo más en lo que son los procesos educativos, ¿no? Ahora estamos muy preocupados por las competencias, ¿sí? Porque tengamos las características que el mercado laboral demanda de nosotros, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está la parte de formar ciudadanos? Yo creo que ahí es donde se está perdiendo mucho, pero es todo un engranaje que funciona en ese sentido y que tiene que ver con un modelo incluso pues económico, ¿no? Que vivimos desde hace varias décadas. Blanquita, yo quisiera poner ahí lo que el presidente Peña Nieto definió como mal humor y yo lo quiero cambiar por desencanto. ¿No te parece a ti que si como adultos estamos desencantados y estamos decepcionados de lo que vivimos, porque por más de que trabajas no puedes acceder a un nivel de vida de cierta calidad, porque ya es muy difícil la movilidad social, porque consigues empleo, pero consigues empleo con unos salarios de hambre, porque sabemos perfectamente bien que vas y pides una cita al Seguro Social y la cita te la pueden dar para 3 meses cuando ya prácticamente estás desahuciado, o puedes perder todo un día, como tenemos testigos, para que puedas darte de alta y puedas tener tu registro como debe de ser en el Seguro Social. Estamos decepcionados porque la infraestructura de nuestras ciudades no es la adecuada para solventar lo típico y lo atípico, sí, y porque la corrupción ha sentado sus reales de una manera muy descarada, muy cínica, y vemos que la impunidad es también quien manda. Entonces, ese es el desencanto que vivimos los adultos y quienes estamos cerca de los jóvenes o quienes están cerca de los niños. ¿Cómo les vamos a enseñar a los niños algo diferente que no sea el desencanto? ¿Cómo les vamos a meter como a pesar de todo nuestro país es grande, a pesar de todo tenemos, la naturaleza ha sido tan pródiga, tenemos valores que nadie más tiene, este sentido de familia que luego vas y cuentas en otros países cómo se vive y no dan crédito, esta capacidad como del esfuerzo, este estoicismo, esta resiliencia que tenemos los mexicanos, que creo que es parte de nuestra cultura. Pero ¿cómo les cuentas, cómo haces una narrativa diferente del país para que los jóvenes y los niños tengan un acercamiento distinto y valoren lo que somos como país? Bueno, yo creo que efectivamente no es algo sencillo, ¿verdad?
pero sin embargo, pues habrá que ver otras experiencias, tomar experiencias de otros países que incluso han vivido situaciones muy desastrosas, ¿verdad? Peor que la nuestra. Peores que la nuestra, efectivamente, y han logrado sobreponerse. Creo que ahí está una fuerza de espíritu que no es que la hayamos perdido, sino que la tenemos por ahí muy oculta. Extraviada, tal vez. Extraviada, efectivamente. Creo que ese espíritu de pues más positivo, a lo mejor a algunos de mis colegas no les gustará esta expresión, ¿no? Pero un espíritu de más fuerte, de más disposición a luchar, ¿verdad? Frente a la adversidad, salir adelante, pues sí, las cosas están muy mal, pero hasta dónde nosotros podemos empujar para que las cosas cambien, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nos falta y tienes mucha razón en cuanto a que los adultos, ¿verdad? Somos quienes debemos dar ejemplo en ese sentido y no con nuestro quejumbre, ¿verdad? Nuestro quejumbre, acentuar ese ánimo en las nuevas generaciones. Por supuesto que las condiciones que se viven, tal como lo has descrito, Marcela, son muy difíciles. Yo lo veo más difícil todavía para los jóvenes, ¿verdad? De su futuro, ¿cuál puede ser? El futuro laboral, el futuro en seguridad social, etcétera. Pues cada vez las condiciones son más difíciles, pero a nosotros, a quienes ya tenemos más años de vida, ¿verdad? Y más experiencia también, creo que nos corresponde pues ir empujando en otro sentido, ¿verdad? Y para que las cosas cambien de alguna manera. Sí, no tan radicalmente como se está planteando en estos momentos de que si renuncia el presidente. A mí no me parece que si renunciara incluso el presidente, cosa que es muy, muy lejana, ¿verdad? Pudieran resolverse las cosas, porque son cuestiones estructurales, cuestiones de las instituciones. Tenemos que cambiar muchísimo, pero pues debemos ir iniciando ese camino, ¿no? Blanquita, quienes señalan con dedo flamígero a quienes osan venir a festejar a los diferentes lugares a donde convocan los gobiernos las fiestas patrias y dicen, esos son los mismos que se quejan luego en las redes, esos son los mismos que señalan y que le echan al presidente municipal y que le avientan toda la basura a los gobernantes, pero son los que entran más fácil al sistema, porque finalmente son los que acogen la llamada a celebrar el grito, a ver a algún artista de moda para celebrarlo cuando se convoca. ¿Te parece justo? No, yo creo que como sociedad tenemos derecho a disfrutar estos espacios, ¿verdad? Y para muchas de las personas que acuden sobre todo a estos llamados es la única posibilidad que tienen de un festejo, de estar presentes en un espectáculo, por ejemplo, artístico que se ofrece, etcétera. Creo que no es por ahí la cuestión, ¿verdad? Ni la solución. Sí, efectivamente, creo que hace falta mucha conciencia y, entre otras cosas, bueno, para poder cuestionar estos llamados, ¿verdad?, a la fiesta y a todo lo que implica, pues habría que tener esa mayor conciencia ciudadana. Pero me parece que en estos momentos y como estamos, no debemos criticar a quienes asisten a esos llamados, ¿no? Tenemos derecho a festejar, a celebrar. Qué bueno que no se pierda esta tradición, ¿verdad? Y que de alguna manera por ahí se mantenga, aunque sea en su mínima expresión, vivo ese nacionalismo, ¿no?, del que hemos hablado. Pues una expresión más de forma que de fondo. Así es. Ya lo decíamos, ¿verdad? Tenemos el sentido de lo que es la patria y la nación y todo lo demás muy, muy extraviado. Uh-huh. Bien, Blanquita, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que hayamos podido platicar contigo de este tema que sin duda alguna es importante en un día como hoy. Pensarnos nosotros, ¿no? Pensar, independientemente de que lo que suceda con el presidente Enrique Peña Nieto, esto nos da pie a pensarnos cuál es nuestra conciencia y nuestro grado de compromiso como ciudadanos y como mexicanos. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Blanca Chong, la maestra Blanca Chong que estuvo con nosotros.